Hoy vamos a abrir con la película Inception, en español, Origen, una película del 2010 de ciencia ficción protagonizada por Leonardo DiCaprio. La trama de esa película, si usted la ha visto, gira alrededor del tema de los sueños que uno tiene cuando nos acostamos a dormir, esos sueños, no los sueños de lo que quiero lograr algún día. Y DiCaprio interpreta a un experto en sueños, pero no simplemente un experto en sueños, sino un experto en entrar a los sueños de las otras personas, infiltrar o depositar o plantar allí ideas en el subconsciente de las personas. Interpreta ser más experto en los sueños que el mismo Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna. Y en la película él recibe una misión para hacer esto, de implantar una idea en la mente de un multimillonario que está a punto de morir, para que le deje la fortuna a su hijo. Y eso a lo mejor usted dirá, bueno, ¿la fortuna para quién va a ser? Para el hijo, ¿no? Pero lo que pasa es que este multimillonario y su hijo no se llevan muy bien, no tienen una buena relación y ya él ha determinado que la fortuna la va a dividir de otra manera. Entonces, él recibe esta misión para implantar en el subconsciente de este multimillonario que le va a dejar la fortuna a su hijo. Así que la película es como una versión de Misión Imposible, pero en vez de en la vida real, en los sueños y en el subconsciente, en la mente, allá metido donde nadie se ha metido. El gran riesgo de la misión es que los personajes pueden, en hacer eso, en entrar allá a los sueños, pueden perder el sentido de la realidad. Cuando están soñando, no saben que están soñando. Y cuando están despiertos, pueden pensar que todavía están allá en el sueño. Y esto es peligroso porque hay cosas que tú puedes hacer en un sueño que no puedes hacer en la vida real. Por ejemplo, en un sueño tú te puedes morir y ¿qué pasa? Te despiertas. Pero en la vida real tú te mueres y no despiertas. Entonces, es importante que ellos puedan saber lo que es real. ¿Y cómo ellos resuelven este dilema? Ellos usan algo que en la película ellos denominan tótems. Son unos objetos personales pequeños que pueden tener en su bolsillo, cuyo comportamiento ellos conocen perfectamente en la realidad. Por ejemplo, el de DiCaprio es un pequeño trompo, que en la realidad él sabe que si le da vuelta al trompo, eventualmente ¿qué va a pasar con ese trompo? La gravedad lo va a hacer detenerse y se va a caer. Pero en el sueño eso no pasa, en el sueño sigue dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, si él pierde sentido de lo que es real y lo que no es real, él simplemente le da vuelta a ese trompo y él puede ubicar lo que es certero y lo que es real. Y eso lo afirma, lo aploma en la realidad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro mensaje? Eclesiastés en este capítulo describe nuestro mundo caído, lo hemos visto en nuestra travesía de este libro, desde el capítulo 1 hemos estado viendo que Eclesiastés describe el mundo difícil y confuso y de dolor en el que vivimos, este mundo caído. Él describe, ¿verdad?, debajo del sol, o sea, sufrimos y nos agotamos y sudamos. Él describe esto como un mundo de dolor y de aflicción. Y en este capítulo él describe varios elementos o características de este mundo de confusión y de dolor. Y él los presenta aquí en este capítulo. Parecido a lo que le pasa a DiCaprio y a los personajes en la película. Cuando están en los sueños se sienten confundidos, no saben lo que es real. Pierden el sentido del norte. Pero Eclesiastés nos ofrece no solamente, nos describe el dolor y la confusión, también nos ofrece tótems, nos ofrece verdades y certezas espirituales que nosotros podemos recordar en nuestro día a día cuando nos sentimos en confusión y en el dolor de este mundo para volver a
calmar nuestra alma, volver a ubicar nuestro ser en lo que es verdadero y en la esperanza eterna que tenemos en Cristo en medio de la confusión. Eclesiastés abre el capítulo mostrándonos el primer elemento de confusión que sufrimos en este mundo caído, y es los límites de la sabiduría humana, algo que hemos visto que Eclesiastés ya nos ha presentado varias veces. Él dice en el versículo 1, ¿quién sabe la explicación de un asunto? ¿Quién sabe a ciencia cierta en nuestro día a día la explicación de un asunto? Cuando usted necesita respuestas en la vida, ¿cuál es la mejor decisión que debo tomar? ¿Cuál es la explicación de este problema que estoy enfrentando? Todos hemos vivido eso. En el versículo 7 dice, nadie sabe qué es lo que va a suceder cuando usted está en un aprieto en su vida, cuando usted está pasando un problema en su vida, cuando usted tiene que tomar una decisión en su vida. No sabemos qué es lo que va a suceder y nos desesperamos, nos confundimos. En el versículo 16 y 17, él dice que después de buscar con todo afán esa sabiduría, esa respuesta, él concluye, aunque el hombre se esfuerce en buscar y en buscar, no lo va a descubrir. Ya hemos visto esto varias veces. Y más que eso, todos hemos estado en un momento así en nuestra vida. A lo mejor usted está en un momento así esta semana. Momentos en la vida que nos pone, estamos en el camino de nuestra vida y como que llegamos a una Y y no sabemos qué decisión tomar. O enfrentamos un problema. Preguntas sin respuesta. ¿Y cuál es el tótem que Eclesiastés nos da en medio de la confusión, de esta confusión? ¿Cuál es la verdad certera que Él nos ofrece? Que aunque nosotros no conocemos la respuesta, no conocemos la decisión, nuestro Padre Celestial sí la conoce. Y podemos descansar en eso. Él ya ha trazado su obra desde antes de la creación del mundo. Y Él hoy gobierna todo conforme al consejo de su voluntad. Y Él es soberano. Nadie puede detener la mano de Dios y confundir su propósito en nuestras vidas. Y por eso, cuando usted se sienta en su vida confundido, no sepa la respuesta, no sepa la decisión que usted hace, usted agarra ese tótem de la verdad del Señor y lo gira en su vida. Y usted recuerda esa verdad, mi Dios es soberano, mi Dios está en control de todo. Yo no sé la respuesta, pero yo confío en mi Señor que Él va a dirigir mi vida. Él dirige la providencia y yo me abandono en sus brazos. Corremos al Señor en oración y confiamos en Él, nos refugiamos en los brazos del Señor. Y esa verdad, esa certeza, también nos apunta a Cristo, nos apunta al Evangelio. 1 Corintios 1:24 nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Aquí nos desesperamos por buscar esa sabiduría, aquí nos desesperamos por saber cuál es la respuesta correcta, pero Cristo es la sabiduría del Señor. Y Él se dio por nosotros. Y nosotros podemos ir a Él y confiar en Él y abandonarnos en sus brazos. El segundo elemento de confusión que Eclesiastés nos presenta son los gobiernos humanos, imperfectos y a veces tiránicos que hay en este mundo. Y otra vez, Él nos ha hablado de esto ya varias veces, lo hemos visto. Pero si la palabra del Señor, y especialmente en un libro, se vuelve a repetir un tema y se vuelve a repetir un tema, es porque nuestra alma necesita volver a escuchar esa verdad. Necesitamos otra dosis de esa medicina del Señor para que podamos tener certeza en medio de nuestra confusión. Él dice en los versículos 2 al 5, ahí es donde él habla de esto, y él describe claramente esto que pasa de los gobiernos
humanos imperfectos. En el versículo 3, Él dice que hacen lo que les place. En versículo 4, nadie los puede confrontar. En el versículo 5, que muchas veces terminan haciendo el mal sobre los que gobiernan. Y esto lo vimos cuando no hace mucho estuvimos estudiando teología política en los miércoles y vimos eso. No hay un gobierno perfecto debajo del sol. Hay gobiernos que son mejores que otros, hay gobiernos que gobiernan más alineados con el código moral del Señor, con la justicia del Señor. Pero depende del país del cual usted venga. Y el país donde estamos puede determinar el gobierno. Aquí mismo en los Estados Unidos, el gobierno actual. Hay unos que piensan que es el mejor gobierno y hay otros que piensan que es el peor gobierno. Pero bíblicamente no hay gobierno perfecto. Entonces, ¿cuál es el tótem que Eclesiastés nos da en medio de la confusión y del dolor de gobiernos imperfectos? Y es la verdad de que los gobiernos son temporeros. Todo gobierno humano es temporero, es provisional. Su autoridad, aunque ha sido dada por Dios a ellos, es una autoridad limitada. Y que al fin todo gobierno, todo rey le tiene que rendir cuentas al Rey de Reyes. Y por eso, por esas verdades, Eclesiastés nos está recordando lo que la palabra nos dice en otros lugares, como en Romanos 13, que somos llamados por el Señor a someternos a ellos. Siempre y cuando no nos llamen a desobedecer la ley del Señor, a desobedecer al Rey de Reyes. Así que si usted se siente descuidado por su gobierno, o si por el otro lado tú te sientes demasiado confiado en tu gobierno, yo creo que son dos extremos. Somos llamados a, por un lado, no desalentarnos y por el otro lado, no acomodarnos tampoco. Tenemos que recordar que todo gobierno es temporero, es provisional, es pasajero y que otra vez un día van a terminar y van a rendir cuentas al Señor. Cuando usted se sienta así, usted agarra, se siente en medio de un gobierno imperfecto, usted siente que injusticia está pasando, que usted agarra el tótem de esa certeza y lo gira en su vida y usted recuerda, el Señor es el Rey de Reyes. Todo gobierno le va a rendir cuenta al Señor. Y por eso yo me puedo someter a ellos, por imperfectos que sean, confiando en esas verdades. Y esa verdad también nos apunta al Evangelio, nos apunta a Cristo. Un día vendrá el Rey de Reyes, Él regresará por su iglesia y ya no va a haber gobierno humano imperfecto más, sino que Él va a ser el Rey soberano, justo, santo y eterno. Establecerá su gobierno de paz sobre la tierra. Y nosotros estaremos finalmente cuidados bajo su mano poderosa, justa y de paz. Y nosotros confiamos y esperamos ese día. El tercer elemento de confusión, bajo el sol, bajo el dolor en este mundo caído, que Eclesiastés presenta, es precisamente el dolor y el afán que nosotros enfrentamos día a día en el corre y corre de la vida. Piense lunes a viernes. El dolor, el afán, el corre y corre. En el versículo 6 el predicador dice que la aflicción es mucha sobre el hombre. Mucha aflicción. El versículo 15 añade que nuestros días están llenos de afanes. De eso se trata la vida bajo el sol. Génesis 3, lo hemos visto varias veces en esta serie, habla de la maldición del pecado en este mundo. Y esa maldición que Dios impuso en este mundo, como dice Romanos capítulo 8, el Señor sujetó al mundo esa maldición.
Es uno que se caracteriza por el dolor, por el sudor, por la frustración, por la dificultad. Y lo sentimos todos los días, algunos días más que otros, algunas personas más que otras, algunas regiones del mundo más que otros. ¿Cuál es el tótem que Eclesiastés nos ofrece en medio del afán, del sudor, del dolor, del corre-corre? Que no nos enfoquemos únicamente en lo difícil, no nos enfoquemos únicamente en lo amargo, sino que levantemos nuestros ojos y reconozcamos las bondades que Dios, aún en medio de la dificultad y del dolor, nos da. Disfruta con gratitud de esas cosas, las pequeñas alegrías que vienen de la mano del Señor. En el versículo 6 nos dice que Dios da un tiempo para deleites. En medio del afán hay un tiempo para deleites en la vida también. Y eso es un milagro, mis hermanos. Porque nosotros vivimos en un mundo que está en rebeldía contra Dios. Se supone que nosotros el mundo sea el infierno. ¿Por qué? Porque estamos en rebelión en contra de Dios. Pero Dios ha aguantado ese juicio final para desarrollar su plan de salvación, y en medio de la maldición y del dolor también hay deleites. En el versículo 15 nos invita a disfrutar de la comida, a disfrutar de la bebida, a disfrutar de la alegría que Dios nos provee en medio de las dificultades. Piense en el desayuno de esta mañana, piense en el almuerzo que o se comió antes o se va a comer después del servicio, o en la cena, ¿verdad? A lo mejor si tienen planes para salir, pensamos en eso. En medio de el calor, Francisco tiene calor, ¿verdad? Está caliente hoy aquí en el santuario. En medio del calor, podemos agradecer al Señor también por esos pequeños momentos donde la gracia común del Señor entra y nos alegra y nos alivia. Y por eso es que la palabra nos llama a que cada vez que nosotros nos vamos a poner un bocado de comida en la boca, que oremos, que agradezcamos al Señor. Parece algo simple, parece algo rutinario, pero es poderoso. Es una cosa sencilla pero poderosa, porque es una oportunidad para detenernos y comer y tener una pausa del corre y corre y del afán y del sufrimiento. Un recordatorio de que sí, este mundo está roto, pero mi Padre sigue cuidando de mí. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue teniendo el control. El pan en la mesa, la risa que pasamos en familia, un momento de descanso, cada momento de eso es un tótem de parte del Señor, de parte de la gracia común del Señor que nos apunta a su bondad y a su cuidado en medio del dolor. Si cada vez que usted tenga un momento de la gracia común del Señor, que usted diga, qué bonito este momento, qué rico eso que me acabo de comer, agradezca al Señor. Ponga su mirada en su Dios que lo cuida, que lo protege, que lo está sustentando. Pero este tótem, esta certeza nos apunta también a Cristo, nos apunta al Evangelio, nos apunta al momento cuando el Señor volverá y cuando Él regrese, Él va a terminar con todo dolor. Ya no va a haber afán. Él va a terminar con la maldición, con el sufrimiento. Entonces no va a ser solamente en los momentos de comida que nos van a recordar su bondad, sino que cada momento de nuestra existencia será marcada de momentos ricos y bonitos así. Momentos llenos de paz y de gozo y de la plenitud del Señor por la eternidad. Y cuando Cristo vuelva, Él traerá eso para siempre. El siguiente elemento de confusión que vemos es los límites y las restricciones que Dios ha puesto en este mundo.
Este está en el versículo 8. Dice que nadie puede controlar el viento. Dicen ese huracán, categoría 5 ayer, 3 hoy en el Caribe, ¿verdad? Quisiéramos poder controlarlo y detenerlo. Nadie puede controlar el viento. Nadie tiene potestad sobre el día de su muerte. Quisiéramos. Si tuviéramos potestad, ese día nunca llegara, ¿verdad? Científicos inversionistas están soñando literalmente con extender la vida. Estaban tratando de hacerlo por el lado de la salud, pero como que se ha complicado, que el Señor es soberano. Y ahora están hablando acerca de agarrar la conciencia y subirla a la nube digital y por medio de la inteligencia artificial extender la conciencia. No han hecho nada así, pero están hablando, bueno, vamos a tratar, si no podamos por el lado biológico y médico, pues vamos a tratarlo por el lado de la tecnología. Están hablando de eso ahora. Pero eso es imposible, porque Dios, el soberano, el creador, ha establecido unos límites. Y estos límites nos pueden hacer sentir ansiosos y confundidos cuando hay tormentas en nuestra vida. Cuando la enfermedad o la muerte se aproxima, nos podemos sentir ansiosos, preocupados, desesperados. Quisiéramos poder controlar esos gigantes del caos en nuestra vida. ¿Cuál es el tótem que nos trae paz? Que nuestro Dios es, otra vez, soberano. Que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Inclusive es soberano sobre el aparente descontrol de nuestra perspectiva, pero no descontrol desde su perspectiva. Y aunque nosotros no lo entendamos, Dios ha establecido esos límites para nuestro bien. Al final del versículo 8 dice, nadie tiene licencia en tiempo de guerra. Nadie puede, aunque sea en una guerra, nadie puede matar por matar, es lo que quiere decir. Hay principios de moralidad, hay principios, lo que hoy llaman principios de guerra justa, que Dios ha revelado en el corazón de todo hombre. Y eso es para nuestro bien, porque imagínense, si hubiera licencia para matar, no, Dios ha puesto la imagen, su imagen en cada ser humano. Y la palabra del Señor, los mandamientos del Señor nos dice que está prohibido matar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el tótem que Eclesiastés nos presenta? La certeza, la verdad. Cuando esos gigantes del caos dan vuelta a nuestra vida, nosotros aceptamos esos límites que el Señor ha puesto. Nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios y confiamos en el soberano. Dejamos de tratar de pelear, dejamos de tratar de controlar y nos humillamos ante el Señor. Quisiera controlar las tormentas, pero no puedo, Señor. Me humillo, confío en ti. Quisiera controlar la enfermedad, la muerte, pero no puedo. Me humillo, espero, confío en ti. Y esto nos apunta al Evangelio porque nos recuerda que Cristo mismo conquistó estos gigantes del caos. Piensen en la tormenta, cuando el Señor estuvo allí en el mar de Galilea y le dijo al viento, calma, sosiego. Y así hizo, obedeció al Señor. Piense en la muerte, cómo Cristo conquistó la muerte con su resurrección. No lo pudo, la muerte no pudo retener al Señor. El Señor resucitó. Y de la misma manera, como nos dice 1 Corintios 15, cuando Él vuelva, Él va a conquistar al último enemigo. El último enemigo es la muerte. Cuando Cristo vuelva y suene esa trompeta, primero resucitarán los muertos en Cristo y luego los que quedemos despiertos o vivos seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Cuerpo glorificado, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá muerte y reinaremos con Él para siempre. Y
Por eso Pablo cita, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No me puedes aguijonear, ya no me puedes asustar con la idea de la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Ya no es, la muerte ya no es el rey de los terrores, como lo describe Job en su libro. Ya la muerte no es el rey de los terrores. ¿Por qué? Porque Cristo ya conquistó la muerte. Y cuando nos sentimos asustados, desesperados, desconfiados por la confusión, por las tormentas, por las enfermedades, por la muerte que se aproxima, yo agarro ese tótem y lo giro en mi vida y recuerdo, Cristo resucitó, mi rey ya conquistó y yo puedo confiar plenamente en él y puedo descansar. Eclesiastés nos presenta un elemento más de confusión en este mundo. Y él dice que es que los malos prosperan y hacen como les da la gana. El mal y la injusticia, que ya lo hemos visto varias veces en Eclesiastés. Versículo 9. Hay hombre que domina a otro para su mal. Versículo 10. Nos habla de impíos profanando lugares santos. Versículo 11. Hombres entregados enteramente al mal. Versículo 14, justos que reciben el trato de impíos y viceversa. Impíos que reciben el trato de justos. Y por eso es que Romanos 8 nos dice que en medio de este dolor, en medio de bajo el sol, en medio de esta confusión, la creación entera gime y le duele. Y dice Pablo, y no solamente ella, que nosotros también. Bajo el sol, cuando el sol calienta y aprieta, como ha estado caliente en estos días, ese mal, esa injusticia nos pega cerca. Nosotros gemimos también. Nos duele, sufrimos. Piensa en las injusticias de la historia, las masacres, los genocidios. En el presente, viudas, huérfanos, desplazados, que ahora mismo están pasando hambre y descuido. Piensa en los mártires, hermanos y hermanas, a través de la historia. Y presentemente se estima que todos los años 3.000 a 4.000 hermanos mueren por causa de Cristo en el siglo XXI. Que según Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 10, el quinto sello, están ahora mismo clamando frente al trono de Dios diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No nos hará justicia y vengarás nuestra sangre. ¿Qué tótem nos presenta Eclesiastés para esto? ¿Qué certeza? Que Dios es un Dios que ve. Según el Señor reveló a Agar cuando estaba huyendo, abandonada en el desierto. Y ella dijo, Dios es el Dios que me ve en medio de la injusticia que estaba viviendo. Que Dios es un Dios no solamente que ve, sino que Dios es un Dios que escucha. Como le dijo a Moisés, cuando el Señor lo llamó a liberar a Israel de la opresión de Egipto, él dijo, yo he escuchado el clamor de mi pueblo ante todo el mal y la injusticia que habían sufrido. Dios es un Dios que escucha. Que Dios es un Dios que tiene, aún con el dolor, aún con la injusticia, aún con la maldad que nos puedan hacer otros, Dios es un Dios que tiene propósito. Piensen en José, al final de Génesis, que le dijo a sus hermanos, ustedes lo idearon para mal, pero Dios lo usó para su bien. Piensen en Job,
cómo Dios le muestra al final del libro que todo lo que sufrió por mano de Satanás mismo tuvo propósito. Dios es un Dios que tiene propósito. Romanos 8:28 nos dice que todo obra para bien, por decir unas palabras bonitas. No, todo, absolutamente todo obra para bien. Y que Dios es un Dios que hace justicia. Dios es un Dios que hace justicia. A lo mejor no la hará ahora, no la hará en esta vida, pero al final el Señor va a hacer justicia. Cuando Cristo vuelva, todos los libros de justicia quedarán balanceados. No habrá deuda que no quedará paga, ya sea en la cruz del Calvario, los creyentes, nuestros pecados pagos por la obra de Cristo, o en el infierno por la eternidad. Y por eso, cuando usted sienta que injusticia está pasando en su vida, maldad le está pasando a usted en su vida, ¿qué podemos hacer? Podemos confiar. Agarramos ese tótem y lo giramos y recordamos, mi Dios es un Dios que me ve, mi Dios es un Dios que me escucha, mi Dios es un Dios que tiene propósito y mi Dios es un Dios que va a hacer justicia. Y por eso yo puedo esperar y sufrir y confiar. Y cómo esto nos recuerda al Evangelio, cómo nos apunta a Cristo. Porque nosotros no somos los únicos que hemos sufrido. Cristo también sufrió. Dios envió a su único Hijo. Él se despojó de su gloria, como dice Filipenses capítulo 2, y se hizo hombre. Y en estatus de hombre sufrió y padeció. Él estuvo bajo el sol. Y Él sintió y padeció lo mismo que nosotros sentimos y lo mismo que nosotros padecemos, pero aún más. Porque entonces, siendo inocente, fue a la cruz y llevó el castigo no de Él, porque Él era inocente, sino el castigo suyo y el castigo mío. Y allí Él sufrió en nuestro lugar, para satisfacer la justa ira de Dios. Y de esa manera nos ha dado vida. Mirando a nuestro Salvador sufrido, nosotros podemos sufrir, sabiendo que nuestro Dios nos ve, nos escucha, tiene propósitos y es un Dios de justicia. Y cuando Cristo vuelva, Él va a juzgar toda injusticia, a juzgar toda maldad. Y va a sanar todo dolor, todo corazón quebrantado, toda lágrima derramada por las injusticias, por el dolor debajo del sol, por la maldad que nos hayan hecho. El Señor lo va a sanar todo. Ya no va a haber recuerdo de ese dolor. Él va a enjugar toda lágrima. Eclesiastés hace una cosa más, y con esto voy a terminar. Y él habla acerca de la idea del temor de Dios. Está ahí en los versículos 12 y 13. Y él ha traído esto varias veces en el libro. Este es uno de los temas principales del libro. Quizás el tema principal, porque él cierra el libro en el capítulo 12 diciendo: el fin de todo lo que he hablado es teman a Dios. Y aquí vuelve a traer ese tema. Repite el tema del temor de Dios. Dice los versículos 12: aunque el pecador haga el mal 100 veces, lo que acabamos de hablar, y alargue su vida, con todo, a pesar de eso, toda esa maldad, toda esa injusticia, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios. A los que temen, ¿qué dice? Ante su presencia.
Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Algo que a nosotros se nos olvida es que nosotros vivimos ante la presencia de Dios. Si nosotros tomáramos eso en serio, qué diferente serían nuestras vidas, ¿sí o no? Vivimos ante la presencia de Dios. No estamos ante su presencia. Yo no soy yo el que estoy ante su presencia porque estoy yo acá arriba. Y ustedes están un poquito más cerca de su presencia porque ustedes están allá abajo. Pero después nos vamos a nuestra casa y ya no estamos en la presencia. Nosotros vivimos ante la presencia del Señor. El Espíritu de Dios ha hecho morada en nosotros. Y este es el tótem principal que nos presenta Eclesiastés capítulo 8. Esta es la certeza fundamental. Esta resume todas las otras. En el temor de Dios están basadas todas las otras. Empezamos hablando de la sabiduría. Anhelamos sabiduría, buscamos respuestas sin encontrarla. Pero confiamos porque nuestro Dios es soberano y tiene propósito con todo. Eso es vivir ante la presencia de Dios. Eso es vivir en el temor del Señor. Sufrimos por parte de gobiernos injustos, humanos aquí en esta tierra, pero nos sometemos confiando en el Rey de Reyes. Eso es vivir ante la presencia de Dios. Eso es temer a Dios. Cada día experimentamos dolor, afán, corre y corre. Pero con cada bocado y con cada momento de alegría agradecemos al cuidado bondadoso de nuestro Padre Celestial que nos cuida. Eso es vivir ante la presencia de Dios. Eso es temer a Dios. No podemos controlar el viento, no podemos detener el día de nuestra muerte. Pero confiamos en el que tiene control sobre todas esas cosas, como soberano. Eso es temer a Dios. Eso es vivir ante su presencia. Día a día gemimos al ver la cuenta de maldad subir más que la cuenta de deuda de los Estados Unidos. Más que eso, es la deuda de injusticia y de maldad en el mundo que va subiendo cada día. Pero confiamos en el Dios que ve, que escucha, que tiene propósitos y que hará justicia. Eso es temer a Dios. Eso es vivir ante su presencia. El llamado que Eclesiastés nos hace en medio de vivir bajo el sol en tanta confusión, en tanto caos, en tanta incertidumbre, es que temamos a Dios. Es que tengamos conciencia de que vivimos ante su presencia y que nuestra vida refleje eso. Eso es ser sal, eso es ser luz. Si nosotros vivimos de esa manera, la gente a nuestro alrededor se va a dar cuenta, va a notar una diferencia, porque estamos viviendo ante su presencia. Yo le temo a Dios más que a mi pareja, le temo más a Dios que a mis compañeros de estudio, que a mis compañeros de trabajo. Yo le temo más a Dios que a mi jefe, que a mi jefa. Yo vivo ante su presencia. El llamado es como hemos visto varias veces, a dejar de tratar de querer resolver las cosas por nuestra fuerza, por nuestra astucia. Y esperar en el Señor, y confiar en el Señor, temerle, vivir ante su presencia. Ese es el tótem por excelencia, esa es la certeza que nos puede dar calma en medio de la confusión, paz en medio de la tormenta.
Como nos compartía Max en uno de los devocionales esta semana, eso es lo que nos hace estar quietos y tranquilos sobre la roca que es más alta que nosotros.